Vamos a tomar esta parte de la escritura que hemos leído para continuar nuestro estudio que llevamos y que hemos titulado en este capítulo Fe en la vida práctica. Sin embargo, yo quisiera poner un subtítulo a este pedacito. Es como un subtítulo. Y yo pudiera ponerlo así: 100 años de fe en la vida práctica. 100 años son un siglo. Y por lo general nuestra gente en nuestros días no alcanza los 100 años en la edad. La palabra de Dios dice que los días de nuestra edad son ¿cuántos? 70 años. Y si en los más robustos, 80. Y los jubilados a veces llegan a 90. A veces. Pero es muy extraño que una persona llegara a los 100 años hoy. Hemos estado mirando tantas cosas de la vida práctica y hemos estado hablando de Abraham porque la Biblia habla bastante de Abraham. Este capítulo habla de muchísima gente, pero dedica una gran porción, desde el verso 8 hasta el verso 19, dedica estos 11 o 12 versos a hablar exclusivamente de Abraham y de su experiencia en la fe. No debemos olvidar que Abraham ha sido llamado el padre de la fe. Entonces no hay por qué maravillarse de que Dios nos dedique tanto tiempo de este capítulo donde se habla de mucha gente de fe para hablar de varios casos de la práctica de la fe de este gran hombre de Dios que se llamaba Abraham. Abraham vivió 175 años. Suficientes para adquirir un poco de experiencia. La palabra de Dios dice que Dios lo llamó y él vivía en un lugar que se llamaba Ur de los Caldeos. Era una de las ciudades, o probablemente la más, o una de las ciudades más avanzadas del mundo. Y quedaba en lo que hoy es el país de Irak. Los arqueólogos, al descubrir todos los restos de esta gran ciudad, se han dado cuenta que era una ciudad adelantadísima en su época. Hemos estudiado la vez pasada que Abraham fue un ciudadano y él tuvo que aprender a ser campesino, porque él vivía en la ciudad, pero Dios lo llevó a vivir al campo. Es extraño. Algunos creen que Dios, que para Dios levantar tiene que ser a la manera humana. Si alguno se imagina que Dios va a levantar a alguien, entonces lo sacará del campo y lo llevará a la ciudad. Pero para Dios levantar a Abraham, lo sacó de la ciudad y se lo llevó para el campo. Lo engrandeció en el campo, lo hizo famoso en el campo, le dio descendencia en el campo. Todo lo que Dios iba a hacer con Abraham, lo hizo con él en el campo. Y dice la palabra de Dios que aprendió a vivir en tiendas. Se olvidó de las comodidades de la casa. Y lo bendijo, aunque tenía que traer el agüita en la mano, los sirvientes, como fuera, pero traían el agüita en baldes, en cántaros, en lo que sea. Y también tenía que bañarse al estilo de estos lugares donde no hay esa ducha con agua que se saca de un recipiente mayor con un recipiente más pequeño. Tuvo que aprender a tratar con el ganado porque Dios quería darle mucho ganado y le dio mucho ganado. Tuvo que aprender tantas cosas, pero ya todo eso lo dijimos la vez pasada. Ahora se está hablando en los versos anteriores acerca de Abraham y otros. Y en este caso, en el verso 13 dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. La pregunta que yo hacía en el culto primero de la mañana es: ¿cuánto dura su fe? ¿Cuánta duración tiene su fe? ¿Qué es fe? Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
Dios nos habla y nos da promesas. Dios es un Dios de promesas. Dios nos habla y nos da promesas que son generales para todo el pueblo y algunas particulares, individuales para cada uno de nosotros como personas. Dios tiene un trato, aparte de tener un trato general con todo su pueblo, también tiene tratos individuales con las personas, con cada uno como individuos, porque no perdemos nuestra particularidad. Dios nos hizo seres humanos individuales, particulares. Somos diferentes los unos de los otros. Y por eso Dios tiene promesas para cada uno, porque cada uno de nosotros engranamos en una parte del propósito de Dios de manera diferente. Yo no puedo hacer lo que hace otro, pero ese otro no puede hacer lo que haría yo. Aquí habrá muchos que puedan cantar, pero la voz con la que yo canto, con esa solamente puedo cantar yo. Porque es una voz gruesa. Hacía las veces de bajo en el coro de la universidad. Aparte de eso, es una voz ya atropellada por los gritos de tantos años. Así que la voz mía ya es particular. Cuando yo vaya a cantar, la gente sabrá que está cantando Samuel David Mejía. Es así, siempre es así. Es como cuando una mujer cocina. Tiene un sello especial en su manera de cocinar. Y muchas mujeres cocinan, muchos hombres cocinan. Pero cuando una persona ya conoce la sazón de la mano de fulano o fulana de tal, de repente pregunta, ¿quién hizo la comida? ¿Por qué? No sabe igual. Aún en la manera de hablar. Nosotros los que estamos aquí hablamos un mismo idioma, y en nuestro país toda la gente habla nuestro idioma, y hay muchas gentes en muchos lugares del mundo que hablan nuestro idioma. Pero aún hablando nuestro idioma tenemos una manera particular de hablarlo. Hablando el mismo idioma tenemos una manera particular. Y aún si alguien escribe el discurso nuestro, la gente se dará cuenta, ese discurso es de fulano de tal. La manera de actuar también es particular. Una vez llegó Joab y contrató a una mujer para enviarla donde el rey David, y le dijo, mi señor el rey, y le contó una historia para que el rey David hiciera volver a Absalón del destierro. La mujer le cuenta toda la historia y le dice, mi señor el rey, no es justo que Absalón esté por allá. Y aunque lo estaba diciendo una mujer, con voz de mujer, el rey le dice, dime una cosa, ¿no está la mano de Joab en todo esto? Porque cada uno somos particulares. Y hay gente muy especial como el rey David, aunque no se le atribuye ese don de la sabiduría que se le atribuyó a Salomón. Sin embargo, el rey David no era ningún hombrecito por allí como desmemoriado, ni mucho menos. En más de una ocasión sus sirvientes le dijeron, mi señor el rey es como un ángel de Dios. Así que no es tampoco que el rey David no tuviera sabiduría, y la tenía bastante. Y él era una persona muy meticulosa, y cuando oía a alguien decía, ese discurso no es tuyo. Te voy a decir de quién es. El discurso que estás diciendo es de fulano de tal. Tremendo. Porque Dios nos ha hecho particulares. Entonces, como Dios nos ha hecho particulares individuos, también Dios nos habla de manera particular. Y trata con nosotros de manera particular. Dios sabe para qué sirve cada uno de nosotros en este camino de la vida. Desde antes de nacer ya el Señor dijo en qué parte de la vida nosotros íbamos a ser útiles. Por eso unos salen poetas y otros cantantes.
Y otros sencillamente salen predicadores, ni cantan ni declaman. Pero por eso unos predicadores salen predicadores de esos que escenifican lo que están diciendo. Y otros predicadores están detrás del púlpito con un rostro recio, diciendo unas verdades contundentes. Dios ya sabía cómo es cada cual y a cada uno lo puso en el lugar que debe ponerlo. Pero también Dios le da promesas, Dios le habla. Yo no sé si a usted Dios le ha hablado, pero tiene que haberle hablado, porque el Dios al que le servimos no es mudo. ¿A cuántos Dios le ha hablado de alguna manera? Levante la mano el que sabe que Dios le ha hablado a usted de manera particular. El que Dios le ha hablado de manera particular, levante una mano por lo menos. Yo levanto las dos porque me ha hablado y yo estoy bien claro. Alguno me ha dicho, pastor, ¿cómo sabe uno que Dios le habló? ¿Cómo conoce uno la voz de Dios? Mire, Dios le puede hablar de tantas maneras, pero el asunto es que usted sabrá que Dios le habló. Allá en lo profundo de su corazón usted sabrá, eso es para mí. A veces escuchando un mensaje, está sentado, llegó al culto de adoración al Señor y luego comenzó el mensaje y el predicador comienza a hablar ciertas cosas y de repente hay una o dos frases que parecen proféticas y como si alguien le dijera en el oído, eso es suyo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y lo que es suyo es suyo. Pero Dios podría decírselo a través de la misma palabra usted leyendo. A mí me ha acontecido. Yo recuerdo que una de las grandes promesas de Dios para mi vida, una de las grandes promesas de Dios para mi vida, no sé en qué año sería, supongo que hace como 5 o 6 años. Pero una de las grandes promesas de Dios para mi vida, a mí, en los años que llevo de vida cristiana, creo que una o dos veces alguien se habrá acercado para decirme una palabra así profética. Creo que en 40 años, 42 años, una o dos personas se habrán acercado. Yo nunca he estado pensando en eso. Cuando yo pienso que Dios me va a hablar, no estoy pensando que Dios va a usar a alguien de esta manera. Yo le he pedido al Señor que como es tan delicado todo esto, que si es tan amable de decirme a mí las cosas que yo necesito saber. ¿Y sabe cómo me dio esa gran promesa? Un día yo voy hacia otro país y yo les he testificado a ustedes, sentado en el aeropuerto, saqué mi Biblia, la abrí para estudiar porque iba para una actividad donde tenía que llevar la palabra y me pongo a estudiar y de repente sentí una inquietud de no estudiar en ese libro, sino de abrir en otro libro, en un capítulo específico, y cuando lo abrí, el Señor comienza a hablarme. Levanta canción, da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. La que solía ser desamparada, porque más son los hijos de la desamparada que los hijos de la casada, ha dicho Jehová. Y ese día el Señor me dijo que Él iba a hacer crecer la obra y que el trabajo que estaba haciendo iba a crecer. De hecho, apenas está comenzando a crecer. Pero yo no estoy preocupado por el crecimiento. Si Dios lo dijo, crecerá. Me preocupa más cumplir mi parte. Si Dios dijo que el trabajo que hacemos va a crecer, va a crecer. Y yo no tengo que hacer sino solo lo que Dios me dice que yo haga. Pero va a crecer porque Dios dijo que va a crecer. Ustedes saben el resto de ese capítulo, ¿verdad? Ensancha el sitio de tu tienda, alarga las cortinas de tus habitaciones, no seas escasa, refuerza tus estacas, alarga tus cuerdas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda. Y tu descendencia heredará las naciones y habitará las ciudades asoladas.
Y en esos días un adolescente, alguien de la iglesia me dijo: pastor, estaba hablando con el pastor que es supervisor del África y de Europa. Hablamos por el email, nos ha escrito y nosotros le escribimos. Y nos mandó decir que la iglesia está muy bonita. Yo dije: ¿quién? Me dijo: fulano de tal. ¿Y qué es lo que le mandó decir? Que la iglesia está muy bonita, que antes estaba bien, pero que ahora está muy bonita. Y le mandó a decir que él ve la iglesia. Nosotros nunca hemos hecho ningún deseo, hemos hecho nada para que vean la iglesia, pero después fue que caí en cuenta. ¿Se acuerdan cuando yo les decía que la página que iba a llegar al mundo, que la gente en el África, que la gente aquí, que la gente allá? Y es una página sin promoción. No la promocionamos. Pero si Dios dijo que esto iba a ser así, tendrá que ser así. No podrá ser diferente. El asunto es hasta dónde llega, cuánto dura la fe que Dios me ha dado. Le he puesto el subtítulo: 100 años de fe en la vida práctica. ¿Por qué razón? Porque a Abraham Dios también le dio sus promesas particulares. Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Bendeciré a los que te bendigan, a los que te maldigan los maldeciré. En tu simiente serán benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra. Y Dios le dice eso, y Abraham había salido antes, pero llegó a la tierra de Canaán, y Dios le dijo que le daría esa tierra cuando él tenía 75 años. En el capítulo 12 del libro de Génesis dice: y Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán, y dice: y llegó a la tierra de Canaán, y Dios se le apareció y le dijo: esta es la tierra. Tenía 75 años. Para usted tal vez sea muy tarde para recibir una promesa. A los 75 apenas le están dando la promesa. Espérese un momentito. Abraham recibe esta promesa y se le muestra la tierra cuando él tiene 75 años. Pero resulta que si usted estudia la palabra de Dios en el capítulo 24, si no me equivoco, del libro de Génesis, dice: y murió Abraham lleno de días, y era Abraham de 175 años cuando murió. Por eso he titulado como un subtítulo de este tema: 100 años de fe en la vida práctica. ¿Qué nos dice acá? Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Recibió Abraham la tierra, tuvo escrituras, tuvo aunque sea media aldea, aunque sea medio barrio. No, la palabra de Dios dice que cuando su esposa murió, Abraham obtuvo la primera propiedad en esa tierra. ¿Quiere usted ir conmigo a esta parte de la escritura? Vuelva conmigo al libro de Génesis, por favor. Y en este capítulo que vamos a leer, que es el capítulo 23, dice: fue la vida de Sara 127 años. Quiere decir que Abraham ya tenía 137 porque era 10 años mayor que ella. Tanto fueron los años de la vida de Sara, y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla, y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de él diciendo: extranjero y forastero soy entre vosotros, dadme propiedad para sepultura entre vosotros, y sepultaré mi muerta de delante de mí. Y respondieron los hijos de Ed a Abraham y le dijeron: óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestro sepulcro sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres a tu muerta. Y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, los hijos de Ed, y habló con ellos diciendo: si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta de delante de mí, oídme e interceded por mí con Efrón, hijo de Zoar,
para que me dé la cueva de Macpela que tiene al extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé para posesión de sepultura en medio de vosotros. Y el verso 17 dice, y quedó la heredad de Efrón que estaba en Macpela al oriente de Manre, la heredad con la cueva que estaba en ella y todos los árboles que había en la heredad y en todos sus contornos, como propiedad de Abraham, en presencia de los hijos de Ed y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. A los 137 años obtuvo su primera propiedad. ¿Cuántos de ustedes son buenos para las matemáticas? ¿Alguien me puede sumar 25 y 37? 62 años después que llegó a la tierra, que Dios le dijo, esta es la tierra tuya, que te la he dado a ti y a toda tu descendencia. A los 62 años obtiene la primera propiedad y la única que tuvo en todos los 100 años de vivir en esa tierra, un cementerio. Dios le dice, toda esta tierra es para ti y para tu descendencia. Esta es la tierra que yo te dije que te iba a mostrar. A los 62 años obtuvo la primera y única propiedad. Durante 100 años de estadía en esa tierra, obtuvo la primera y única propiedad, un cementerio. Y lo obtuvo a los 62 años de haber llegado allí. ¿Cuántos años hace que Dios le haya dado a usted una promesa particular e individual? La pregunta es, ¿todavía cree lo que Dios le dijo hace 62 años? ¿O usted dice, ya estoy muy viejo para que esto se cumpla? Desechémoslo. Porque es muy lindo recibir la promesa y por lo general uno recibe la promesa hoy y piensa que mañana ya le van a pasar las escrituras de toda la tierra de Canaán. ¿Ah? Y cuando pasa 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, dice, no, definitivamente no. Lo lamento. No era para mí. Lo que pasa es que ese día yo estaba muy inspirado. Es probable que ese día yo estaba como un poquito mareado y comencé a soñar cosas raras, si es que era un sueño, o creí que esa era la voz de Dios, pero era mi imaginación, porque ya hace 5 años y nada. Alabado sea Dios. Le dice el Señor, quédate aquí porque esta es tu tierra. Y a los 62 años obtiene la primera y única propiedad de esa tierra, un pedacito que era un cementerio. Y con eso este hombre aseguró toda la tierra prometida, con un cementerio que compró a los 62 años de estar ahí. A veces nosotros decimos que creemos a Dios, pero la pregunta es, ¿cuántos años dura nuestra fe? ¿Cuánto tiempo es capaz de mantenerse mi fe a través de las circunstancias? Mi pregunta es, ¿cuántas cosas pasaron en la vida de Abraham durante 100 años? ¿Recuerda usted alguna de las cosas que le pasaron a Abraham durante esos 100 años? Yo recuerdo algunas. Le pasaron de todo, hermano. Nosotros en forma criolla decimos, le pasaron algunas metiditas de pata. ¿Cierto? 2 veces se metió en problemas por causa de su esposa. Una vez se enfrentó un hambre tan grande que le tocó hacer cuentas propias, y como hizo cuentas propias, se fue para Egipto. Porque había mucha hambre en la tierra. Y Dios no me dijo que esta era mi tierra y que me viniera para la tierra que Él me mostrará. Entonces, ¿por qué hay esta hambre tan terrible?
Ay, es que uno quiere que cuando Dios le dice que se vaya para allá, las panaderías estén llenas con pan fresco. Que no haga falta absolutamente nada. Si Dios me habló, todo tiene que ir sobre ruedas. Si Dios me trajo, se tiene que notar. Entonces se va para Egipto. Ustedes saben lo que le pasó en Egipto. De allá se trajo a la sierva. La Biblia dice que cuando él llegó allá, él dijo que la esposa era la hermana de él. Y entonces el faraón dijo, pues hay que darle buenas cosas al cuñado. Entre esas buenas cosas le dio vacas, ovejas, etcétera, y le dio también siervos y siervas. Y entre esas siervas venía Agar. Pero fue un problema porque Dios intervino y le dijo al faraón, van a morir esas mujeres casadas. Viene el hombre, le reclama, él dice, no, es que yo pensé que me iban a matar. Toma lo que tienes y vete. Y tomó lo que tenía y se fue. Le pasaron varias cosas, hermano. Entre esos también la metida de pata, ayudado por su esposa, al tomar a la sierva egipcia como mujer para poder traer a luz un hijo, porque querían ayudar a cumplir la promesa de Dios. Pero la promesa de Dios no se cumple con su fuerza ni con la mía. La promesa de Dios la cumple Dios. Y si no la cumple Dios, que no se cumpla. ¿De qué me sirve a mí que alguien trate de cumplir la promesa de Dios para mi vida? De nada. ¿Me podrá ayudar en algo el brazo de carne? Muchas cosas pasaron. Otra cosa que pasó es que estando en la tierra de Canaán, un día hubo una batalla y vinieron unos. Se llevaron preso a su sobrino y a él le tocó ir a una guerra por causa de su sobrino. ¿Le ha tocado a usted enfrentar algo así? Una guerra que usted no buscó, que otro se la buscó a usted. No oigo muchos amenes, pero piénselo. ¿Habrá por ahí algunos que le ayudaron a buscar una guerra que usted no necesitaba? Pero le tocó salir a la guerra. Y como era hombre de Dios y Dios estaba con él, pues Dios le dio la victoria. Muchas cosas pasaron. En 100 años pasan muchas cosas. A lo que yo voy es a lo que dice la Escritura en ese verso que estamos estudiando, donde dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Quiere decir que esta gente murió conforme a la fe. Abraham muere todavía creyendo. Y yo hacía una pregunta esta mañana en el mensaje del primer culto. ¿Es posible seguir creyendo sin recibir la promesa? ¿Es posible seguir creyendo aunque después de 50 años aparentemente de todo lo que Dios dijo todavía no pasa nada? ¿Es posible morirse creyendo aunque de todas las cosas que Dios le dijo? Porque Dios le dijo a Abraham, haré tu descendencia como las estrellas, sal y cuéntalas. Y él salió fuera de su tienda a contarle. Dijo, no puedo, Señor, se me pierde la cuenta. Dijo, así será tu descendencia. Sin embargo, cuando él se muere, deja solo a su hijo, al hijo de la promesa. Los otros que había tenido no eran de la promesa, y él lo sabía. Su hijo se había casado. Él lo vio. Pero resulta que la mujer le salió estéril también. Y luego este hombre se muere sabiendo que Dios le ha dicho,
Tu descendencia será como las estrellas que están en el cielo, como la arena que está a la orilla del mar. Sin embargo, al tiempo de morirse, lo único que ve es a un Isaac casado con una mujer estéril. Sin embargo, la palabra de Dios dice: conforme a la fe murieron todos estos, se murieron creyendo. Es posible creer y seguir creyendo aunque no se haya recibido. Aunque las promesas parezcan no cumplirse, yo puedo decirle que sí. Sí, porque estos hombres lo demostraron, se murieron creyendo. De toda la tierra que Dios le prometió, solo tenía un título de propiedad, el de un cementerio. Pero él sabía, Dios me lo dijo, Dios es fiel. Y cuando murió, sabía. Y a él lo enterraron en ese cementerio. Porque él siempre le enseñó a sus hijos: yo no tengo ninguna otra tierra, esta es mi tierra. Y cuando me mueran, me entierran aquí porque esta es mi tierra. Y ahí lo enterraron. Ahí había enterrado él a Sara. Ahí lo enterraron a él. ¿Cuál era, hermanos, la actitud de esta gente, y en especial de ese Abraham y de los demás? Dice que ellos miraban de lejos, aunque no habían recibido, decían: míralo, allí está, y lo miraban. Seguía diciéndolo. Hay gente que a veces creen que cuando alguien insiste en decir algo que todavía no se ve, y pasan 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, creen que es mentiroso y los está embolatando. Pero Abraham ni era mentiroso ni estaba embolatando a nadie. Dios le había dicho: esta es tu tierra, y él lo creyó. Y ahí está la descendencia de Abraham en la tierra que Dios le dio. ¿Por qué? Él lo veía de lejos. Dice la palabra: lo miraba, lo veía. Uno no puede mirar las circunstancias, sino la promesa que Dios le ha dado. Cuando uno se encarga de mirar las circunstancias, la promesa se desvanece. Imagínense que a alguien Dios le ha dicho que va a ser un predicador, pero las circunstancias dicen que nadie lo quiere oír. Si mira las circunstancias, se le va a desvanecer la promesa. Usted sabe que uno de los grandes evangelistas de la época moderna, un gran hombre de Dios de apellido Moody, Dwight L. Moody, todos hemos oído el testimonio que este hombre no sabía arreglar un mensaje, un sermón. Que él era un joven de la iglesia, era miembro allí, permanecía allí, y le gustaban muchísimo los sermones que predicaba su pastor. Porque el pastor de él era un hombre elocuente, poderoso, tenía una forma tremenda. Y dice la historia que él copiaba los bosquejos de la escuela dominical. En la mañana, los domingos, en esa cultura es donde predica el mejor sermón el pastor. Y él anotaba ese sermón. Y luego, cuando terminaba la escuela dominical o el culto de la mañana, como lo llaman, culto de adoración, se iba después del mediodía y predicaba a los marineros y a la gente que se reuniría cerca de donde él llegaba para predicarles, en la ciudad de Chicago. Y un día estaba tan feliz de ver los resultados. Cuando él llegaba y predicaba y le decía a la gente: ¿quién quiere dar su vida a Cristo?, la gente levantaba las manos, y él estaba tan feliz que vino y se lo dijo al pastor: pastor, sus mensajes son tremendos. Y el pastor se alegró y le dijo: claro, ¿cuánto crees que me cuesta? Llevo años orando, pidiendo y estudiando. Digo: oh, sí, pastor, son tan buenos, porque cada vez que yo los predico, allá en donde voy a predicarle,
Toda esa gente levanta las manos y dice que ellos quieren a Cristo. Y el pastor le dice, ¿cómo tú predicas mis mensajes? Le dijo, sí, pastor. ¿Y quién te dio permiso de predicar mis mensajes? Estaba predicando sin permiso. Y le tocaba predicar los mensajes del pastor porque él no tenía manera de desarrollar un mensaje. No era capaz. Hasta ese día que se vio en entredicho y en problemas, dijo, Dios mío, ahora no puedo seguir predicando. El pastor le dijo, no puedes seguir predicando mis mensajes sin mi permiso. Bueno, si alguno de ustedes quiere predicar cualquier mensaje que haya oído aquí, bien pueda, vaya y predíquelo. No hay problema, pero en el caso de aquel pastor, no quería que predicaran sus mensajes sin su permiso, eran derechos reservados de autor. Pero ese llegó a ser el evangelista más famoso en toda esta historia moderna, el evangelista Moody. ¿Por qué? Dios puede prometerle cosas y las circunstancias parecen decirle que no. Usted no se preocupe de eso. Lo importante es que estos murieron, y este en específico, Abraham, tuvo 100 años de fe y murió sin haber recibido lo prometido, pero lo miraba de lejos. ¿Qué más dice la escritura? Aparte de que lo miraba de lejos, dice, lo confesaba, lo saludaba y confesaba que era extranjero y peregrino en la tierra, dando a entender que buscaba una patria. Y mire esto, porque aquí dice, si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Aquí hay una gran enseñanza, hermanos. El Señor a veces le da a uno oportunidades para escoger, y una de las oportunidades que Dios le da a uno es el tiempo. Porque entre más largo es el tiempo, mayores son las oportunidades y las opciones de tomar decisiones. Si a usted llega alguien y le dice, ahora le tengo este negocio, lo toma o lo deja, tiene un minuto para pensarlo. Usted no tiene más opciones, sí o no, y ya. Pero cuando le dicen, esta es su promesa, tiene 100 años para decidir. Piénselo. Entre más largo sea el tiempo, mayores son las opciones que usted tiene de pensar y decidir positiva o negativamente. Y a veces el tiempo nos da duro en la cabeza, ¿verdad? Porque cuando el tiempo está pasando, uno está recibiendo circunstancias de todo tipo. Bendito sea el nombre de Dios. Yo a veces me pongo a pensar, hermanos, tantas cosas que cada uno de nosotros tenemos como sueños en el corazón y decimos, esto es lo de Dios para mí. Pero tantas circunstancias alrededor que no combinan con ese sueño, ¿cierto? Pero Abraham tenía un secreto, no miraba esas circunstancias que no combinaban, miraba la promesa de Dios. Y él tuvo tiempo de haberse regresado. Si hubiera estado pensando en Ur de los Caldeos, o era una ciudad tremenda, hermano, pero yo qué hago aquí, podría haber dicho. Yo qué hago aquí debajo de esta tienda aguantando calor, debajo de esta carpa donde no tengo todas las comodidades, el piso no está con cerámica, los baños no tienen ese lujo. El acueducto no llega hasta aquí, hasta la casa. Y a cada rato le tocaba levantar la tienda y volver. Y usted sabe lo incómodo que es andarse mudando. Yo no sé si a alguno le encanta, pero a mí no me encanta andarme mudando de casa. Uno se muda porque necesita, pero a mí personalmente, en el caso mío,
cuando nos hemos mudado es porque necesitamos, y yo le he dicho al Señor, Señor, de esta casa me quiero mudar para la casa que ya tenga las escrituras al nombre de nuestra familia. No me gusta pensar en estarme mudando. Me parece tan feo desbaratar todo. Y con todas las cosas al hombro para echarlos en un vehículo y luego llegar a la otra casa sin saber dónde queda mejor cada cosa. Este cuadro queda bien aquí o allá. Y ponga de nuevo puntillas y rompa otra vez las paredes. ¿Ah? Esto que allá quedaba perfecto, aquí como que no calza, aquí como que no se ve bien, aquí como que no compagina, la nevera se rayó, aquel aparato se le rompió el cable de conectar, aquello otro, esto no cabe por la puerta, hay que buscar por la ventana una grúa. Yo he visto mudanzas y he visto gente usar una grúa para sacar por una ventana el piano de la casa. Porque después que lo compraron, ahora no vayan cómo sacarlo. Mudarse es muy feo, para mí es muy feo. Y dura uno como 15 días o un mes todavía organizando dónde se verán mejor los zapatos aquí. Y algunos hasta se estrellan contra las paredes, porque en la otra casa el baño quedaba, cuando se levantaba de su cama, a la derecha y salía dormido a la medianoche cuando se despertaba para ir al baño y allá iba. Y esta vez casi se escapa de irse por las ventanas, porque el baño queda en otra dirección. Pero a Abraham le tocó mudarse muchas veces. Si usted no me cree, yo se lo compruebo. ¿Cuántos de ustedes se han dado cuenta que a Abraham le tocó mudarse muchas veces? Por orden de Dios. ¿Se lo pruebo? ¿Quiere tener una escritura para saber que él sí se mudó muchas veces? Vaya conmigo al libro de Génesis y verá que Abraham se mudó muchas veces. Le tocó mudarse muchas veces. Capítulo 13 de Génesis. Versos 16 al 18. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Manre que está en Hebrón y edificó allí altar a Jehová. ¿Cuál fue la orden de Dios para Abraham? Levántate y ve por esta tierra a lo largo de ella y a lo ancho, porque es la tierra que te voy a dar a ti. Necesito que vayas por todos lados. Que tocó mudarse muchas veces. Por eso era que tenía que vivir en tiendas, porque la tienda quería decir que él era nómada, que ya no tenía una casa fija en un solo lugar. Y le tocó mudarse muchas veces. Él hubiera pensado, Ur de los Caldeos era mejor. Aquella casa tremenda que yo tenía. Oh, me acuerdo cuando descansaba en el penthouse. Era espacioso, me acuerdo de aquel cuarto grande. 6 por 10. Lo que hoy es un apartamento, tal vez sería el cuarto. Oh, ¿de qué tamaño era aquel baño? Él era un hombre pudiente. Abraham era un hombre, desde que estaba en su tierra, era un hombre bien. Lo que pasa es que Dios lo bendijo muchísimo más. ¿Cómo sería la casita el día de la boda de Abraham con Sara? Que esa mujer era tan linda que él tenía miedo que lo mataran. Él pudo pensar, dice aquí, si hubiera estado pensando, tenía tiempo de devolverse. En 100 años cualquiera tiene tiempo de devolverse. La pregunta es, ¿nos vamos a devolver o vamos a seguir creyendo? Porque uno puede decir con su boca que sí voy a seguir creyendo, pero no es lo que yo diga con mi boca. En el libro de Santiago el Señor nos dice, muéstrame tu fe por tus obras.
Si alguien cree, la evidencia de que está creyendo es su manera de actuar, de vivir, lo que hace. Lo que hable, pero lo que muestre como vive. Una persona que cree no se desespera. Sigue allí aparentemente muy paciente, muy tranquilo, como que lo toma todo con mucha calma. No, es su fe. Vamos a suponer que usted necesita viajar hoy, pero no encuentra un pasaje. Va a cambiar usted la vida por el hecho de que allá en ese lugar donde se compran los pasajes comience a hablar y hablar mal del gobierno y de los dueños de vehículos porque no compran carros suficientes, sabiendo que en esta época viaja tanta gente. Lo que quiere decir, sabiendo que en esta época iba a viajar yo. ¿Por qué no compran más carros? ¿Por qué no hacen más? Lo que hacen es estorbo, ni rajan ni prestan el hacha y una cantidad de cosas. ¿Va a cambiar la vida? Si ya no había pasaje para usted, olvídelo. ¿Por qué no lo compró con anticipación? Pero si es alguien que lo mira de una manera más ajustada a lo que dice la palabra, dice, estoy contento. ¿Cómo que está contento? Porque no puede viajar, no necesitaba. Estoy contento porque todas las cosas a mí me ayudan a bien, así que me ha pasado algo fenomenal, algo genial, algo maravilloso. No he podido viajar hoy, gloria a Dios. Parecerá cosa de loco a los que no saben vivir por fe. Dice el Señor en su palabra: ¿podrá alguien, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Yo le hago la pregunta a usted: ¿podrá alguien, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Hay maridos en las casas con unas peroratas, gritando y sacudiendo y tirando platos como si fueran platillos voladores, golpeando las mesas y golpeando a la gente también, porque se desesperó que la vida no le va tan bien como él quiere. Y yo le pregunto, ¿le va a cambiar la vida por eso? Claro que sí le va a cambiar. Si no, usted se equivocó, sí le va a cambiar. Tendrá una docena menos de platos en la casa. Así que ya en algo le cambió, ¿verdad? Ya tiene por lo menos menos platos en la casa. Pero si la persona pudiera creer a Dios, podría ver, sin devolverse a su vida antigua, a su vida donde el mal genio era lo que reinaba. Es que yo nací así, aunque yo sea cristiano, me tienen que mirar, que yo mire, que yo y agradezcan antes, que ya estoy un poquito regeneradito. Porque si fuera antes. Aleluya. ¿Quién tiene que agradecerle qué a quién? Más bien yo le diría, agradezca que el Señor ha sido muy compasivo. Porque si el Señor saliera a actuar en el asunto, probablemente le diera un pequeño coscorrón y lo mandaría a la eternidad. Con un pequeño coscorrón. Porque si el Señor fue capaz de soplar y abrir el mar rojo, imagínese usted que le diera un pequeño coscorrón a cualquiera de nosotros. Pero la falta de fe lleva a la gente a desesperarse y se tornan como eran antes. Y la gente cree que van a ser blanco o negro uno solo de sus cabellos. Claro, hoy día sí con betún. Pero yo me estoy refiriendo no a eso.
Porque eso no es hacer blanco o negro uno solo de los cabellos, eso es pintarse el cabello. Cuando siga creciendo, se notará en la base y en la raíz que no es del color que parece ser. Pero la gente, nosotros los seres humanos, lamentablemente no entendemos todo lo que Dios tiene para nosotros, hermanos. La vida de fe es una vida maravillosa. El que aprende a vivir por fe agrada a Dios. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. No es posible que Dios esté contento cuando uno no puede vivir la vida de fe y siempre está hablando que me voy a regresar. Si esto sigue así, yo, que el Señor me ayude, hasta de pronto hasta me descarríe. Está pensando en regresarse para Ur de los Caldeos. O diciendo en la casa, mi hija, mire a ver si se arregla, porque yo todavía soy cristiano. Pero si usted sigue así, a lo mejor yo dejo de ser cristiano y me descarrío. Y quién sabe, mi hija. O sea, ya están pensando en regresarse, en descarriarse. Claro que algunos no esperan a decir que están descarriados para darle duro a la mujer. Algunos le dan duro a la mujer sin estar descarriados. Lo que pasa es que ya están descarriados aunque ellos no se daban cuenta. Cuando un hombre agarra golpes a su esposa y la esposa también va por allá y encuentra que es la pieza de madera que le llamamos tranca, con el que se aseguran las puertas, y pelean con molinillo y trancas de la puerta, están descarriados. No me diga que no. Le hace falta convertirse al Señor de nuevo. Por supuesto que está descarriado. ¿Usted no lo cree? Está descarriado hace tiempo. Hay quien guarda un revólver en la casa. Un revólver santo. ¿Sabe que yo un día estoy en la iglesia que pastoreo en una de las ciudades, porque el Señor me ha ayudado a pastorear en diferentes partes, y de repente un día voy a visitar a una hermana y vi una hermana, yo eso lo he testificado antes pero lo quiero testificar de nuevo, vi una hermana toda temblorosa y dice, pastor, espera un momentico, y va y entra al cuarto y sale con un revólver. Lo trae envueltico, vea pastor, mejor recíbame esto porque es que mi hija y el yerno están teniendo problemas, pastor, y yo ese tipo, mejor dicho, Padre Celestial, y que Dios me guarde, que no sea que Dios me ayude, porque si no, uy, Padre Celestial, es que me sentí tentada, pastor. Una mujer. Porque es que ese tipo y qué tal, y es que mire que se agarran, y es que yo que se amenazan que se van a matar, y yo me acuerdo de esto. Y hermano, hacía años era miembro de la iglesia y todavía tenía el 20, no sé cuánto, de qué calibre era, no sé qué calibres hay de eso, pero un revólver pequeño, especial para damas, pero matan igual. Cuando ella me trae el revólver, digo, por favor, ¿es usted tan amable de envolver eso en algo? Porque yo no he tocado estas cosas, no quiero tocarlas tampoco. ¿Qué quiere que haga con esto? ¿Lo boto, lo quemo? Oh, pues pastor, si quiere, ahí de repente los celadores o gente así necesitan armas en sus tareas de vigilancia, entonces véndalo para ProTemplo, ¿será? Ay, qué dicho, ojalá todos lo hicieran. Sacaran los guardados que se tienen a veces. No solo un revólver que puede estar guardado allí, que por si las moscas, porque algunos tienen debajo del colchón o de la almohada todavía una peinilla o un machete de esos de 15 pulgadas, ¿sí? Que le dicen que para limpiarse las uñas. Y todavía duerme con eso debajo del colchón por si las uñas están sucias a medianoche. Quisiera Dios. Pero cuando la gente tiene los años frente a sí, tiene la oportunidad de decidir qué quiere hacer. Quiero permanecer creyendo a la promesa de Dios, porque también tengo tiempo de devolverme si así lo deseo. Quiero decirle una cosa, la vida en Cristo es lo más dichoso que hay, aunque tenga sufrimientos.
Y la desgracia más grande de cualquier persona es apartarse del camino recto y santo del Señor. No importa que permanezca en una iglesia. Hay gente que permanece en una iglesia, está descarriado. Yo digo esto no porque estoy diciendo que alguien esté descarriado aquí, pero quiera el Señor que nadie. Pero en los años que llevo yo he encontrado gente que está en las iglesias y están descarriados. Y han vivido así por años. Y solo vienen a la iglesia por calmar su conciencia. Solo por eso. Pero la verdad es que están descarriados. Vive la vida que no debe vivir. Y como el pastor no se da cuenta, menos mal. Yo también le digo, menos mal que nadie se da cuenta. Solo Dios. Solo Dios se da cuenta, menos mal. Y el Señor dijo, no temáis a los que pueden matar el cuerpo, sino temed más bien a aquel que puede echar el alma en el infierno. ¿Quién es ese? El único que tiene todo el poder para decidir quién se pierde y quién se salva es Él. A uno lo pueden echar al infierno. Si hay gente que no lo quiere, usted se va a ir al infierno. Sí, pero menos mal que ese no es Dios. ¿Cierto, hermanos? Menos mal que ese no es Dios, porque si no ya habíamos caído al infierno como 100,000 veces. Cada vez que alguien se enoja nos manda al infierno a todos. A cualquiera, usted en su casa, a mí en la calle, en el trabajo, donde sea, cualquiera lo puede mandar al infierno. A veces un hermanito de la iglesia se enoja con uno y dice, ya lo veo en las llamas del infierno. Menos mal que ese no es Dios. ¿Cuánto le dan gracias a Dios que ese que le dijo no es Dios? Dele la mano a que está al lado y dígale, gracias a Dios que usted no es Dios, dígale. Sí, hermanos, pero es una bendición si podemos vivir la vida de fe. Estoy totalmente convencido de que lo que Dios dice en su palabra es aplicable 100% a nuestra vida. Y que si este hombre de Dios pudo creer durante 100 años, nosotros también podríamos creer durante 100 años y morirnos creyendo a los 100 años. Mi pregunta es, ahora que usted ya tiene 20 o 30 años en este camino, detrás de una promesa que tal vez no la haya recibido, ¿todavía la está creyendo? ¿Todavía, si ya se fuera a morir, todavía está creyendo esa promesa? Es tremendo. Yo le doy gracias al Señor por su palabra. En esta hora no me queda demasiado tiempo, fíjese, porque ya estoy terminando. Pero yo quiero decirle lo siguiente. Aquí habrá personas que han estado luchando, al igual que Abraham. Dios les dice cosas y luego todas las circunstancias son totalmente opuestas a lo que Dios les dice. Y los años comienzan a correr. A correr, a correr. Y es probable que vayan 20 años, 25 años, y uno hubiera querido que la promesa se hubiera cumplido cuando uno estaba joven y ahora ya es adulto. Pero yo quiero decirle, Abraham, este hombre de Dios, murió creyendo y tuvo tiempo de haberse devuelto, pero no se devolvió, porque los que esto dice claramente dan a entender que buscan una patria mejor, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Usted y yo tenemos que estar seguros qué es lo que perseguimos en esta vida. Tenemos que llegar a este punto, escúcheme. ¿Qué es lo que yo persigo? ¿El cumplimiento de la promesa de algo aquí abajo? O, como dijo el apóstol Pablo, prosigo al blanco, al premio del supremo llamamiento, que es Cristo Jesús.
que hay gente que persigue. Dios me prometió que yo iba a ser un ministro y le iba a predicar a millones. Y están que se descarrían porque todavía no ven ni siquiera 1000. Y Dios le habló de millones. Otros Dios le prometió que les iba a dar edificios, casas, carros. Es lo que ellos dicen, ¿no? Y ahora en el momento todavía paga arriendo en un pequeño apartamento. Se siente mal, está destruido. Otros miraron la palabra y escucharon una predicación de que todos los hijos de Dios deben ser millonarios. Hasta la presente se gana escasamente el sueldo mínimo. Entonces, ¿qué es lo que usted y yo perseguimos en esta vida? ¿Cuál es el premio que realmente perseguimos? Abraham, en sí Dios le dijo, te voy a dar todo esto, y él se murió creyendo y mirando y confesando, porque la palabra de Dios dice, él miraba a una patria mejor, él no estaba mirando la tierra de Canaán. Él estaba esperando encontrarse con el que le había dado las promesas. Ese es el verdadero cumplimiento de todo en nuestra vida. Porque cuando usted llega al cielo, no va a preguntar por una casa en cabecera. Cuando usted llega al cielo, no va a preguntar en cuál púlpito va a predicar el mejor sermón. Cuando usted llega al cielo, no va a preguntar dónde está el mejor micrófono, que yo soy el cantante, que Dios allá abajo me dijo que yo iba a ser el mejor cantante del mundo. Usted no va a preguntar eso en el cielo. La palabra de Dios dice que el apóstol Juan estaba viendo a la iglesia representada en los 24 ancianos, y ¿sabe lo que vio? Dice, cada vez que los 4 seres vivientes daban adoración, los 24 ancianos se tiraban de sus tronos y se postraban delante del que estaba sentado en el trono, y tiraban sus coronas a sus pies y le decían, digno eres. Eso es todo. Eso es todo lo que perseguimos. Y la gente de hoy está equivocada en el camino del Señor. La gente persigue dinero, edificios, casas, carros. Pero Pablo dice, yo prosigo a mi premio, al premio del supremo llamamiento. Yo prosigo al blanco, a Cristo. Pongan los ojos en Cristo Jesús. Eso es lo que decía el apóstol Pablo. Algunos pensarán que cuando hablamos así es porque no nos interesa lo de abajo. Bueno, depende cómo lo vea usted. Si nos interesa y no nos interesa. Si nos interesa, y agradecemos al Señor que nos supla las cosas, ¿verdad? Cuando el Señor me suple un bonito vestido, el Señor está haciendo 2 cosas. Cuando el Señor me suple un bonito vestido, Dios está haciendo 2 cosas. Primero, está supliendo mi necesidad para que yo vista. Y segundo, por ser un bonito vestido, me está honrando a los ojos de los demás. Porque la gente dice, oh, por lo menos se viste bien. No estoy hablando de este vestido, ¿no? Estoy hablando de cuando Dios le permite un bonito vestido. Yo no sé qué es bonito para usted. En todo caso, es el ejemplo. Cuando Dios me permite una hermosa casa en un buen barrio, Dios está haciendo 2 cosas conmigo. Primero, me está supliendo un techo, que es lo que Él siempre quiere hacer por nosotros. Pero segundo, como está en un buen barrio y como es elegante, entonces Dios está también honrándome a los ojos de los demás. Mire, a este no solamente le doy casa, le doy una casa en un buen barrio, etcétera. Pero no vaya a creer que por eso el techo de su casa es mejor que el techo de las casas que no están allá. Es el mismo techo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Adorar al Señor. Fíjese que detrás de todo esto, quien está realmente no es ni la casa, ni el barrio donde está, ni el estrato en el que vivo. Detrás de todo esto lo que está es la mano maravillosa y amorosa del Señor, quien me permite todas las cosas. Así que cuando yo llegue a su presencia, usted llega a su presencia, lo que vamos a hacer no es a buscar más casas, sino a postrarnos para adorarle. Entonces, por eso mejor postrémonos desde ahora. Cuando a mí me hablan de predicarle a miles o a millones, yo siempre digo, bueno, puede que sea cierto. Vamos a suponer que Dios le dé el privilegio de predicarle a 1 millón, a 2 millones.
Pero algún día ese predicador se va a morir, otro tendrá que predicar. Es irrelevante. Vamos a suponer que yo nunca le predique a millones, pues Dios levantará millones para que le prediquen a otros millones. Es irrelevante. El mensaje es el mismo. Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Es el mensaje. Si yo mismo no se lo digo a todo el mundo, Dios levantará muchos, pero de todas maneras el mensaje le será dicho a todo el mundo. En síntesis, lo que suceda conmigo en cuanto a tener una posición o determinadas cosas aquí en la tierra, lo único que está pasando allí de bueno es que Dios me quiere honrar, eso es todo. Pero no es que si yo no lo hago, eso se quede sin hacer. ¿Ya me entendió lo que quiero decir? Que si yo no lo hago, ay, lástima, el mundo va a perder una gran cosa porque yo me voy a morir y no lo hice. Olvídelo. Dios tiene muchos quienes lo hagan. Pero hay que vivir por fe, creyendo que si Dios dijo algo, Él tiene razón. Vivamos por fe, hermanos. Voy a terminar y le hago la pregunta: ¿cuántos años dura tu fe? El subtítulo del tema de hoy ha sido 100 años de fe en la vida práctica. Vamos a orar para darle gracias al Señor. Si usted quiere ponerse de pie, puede hacerlo. Si quiere arrodillarse, puede hacerlo. Yo voy a hacer una oración y usted también tiene el derecho a orar. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Muchas gracias por el privilegio y la oportunidad de estar aquí. He oído tu palabra, tu voz, y la misma ha sido siempre, Señor, de un aliento tremendo, de una bendición sobrenatural. Muchas gracias porque cada uno de los que estamos aquí hemos recibido esta palabra que nos alienta y nos fortalece. Te ruego en el nombre de Jesús que sigas tomando el control de nuestra vida. Padre, te ruego por aquellos hermanos o hermanas que las circunstancias adversas les hacen titubear. Te ruego en el nombre de Jesús que toda cadena se rompa. Señor, sobre todo aquella mentalidad de estar mirando a lo que nos rodea. Permítenos mirarte a ti, mirar tu palabra. Permítenos mirar lo celestial, lo eterno. Que las cosas de esta tierra, de este mundo, no sean un tropiezo para nosotros. En el nombre de Jesucristo de Nazaret te ruego, Padre, que nuestra fe pueda ser, Señor, como la fe de este hombre tuyo, Abraham. Que dure 100 años y aunque no haya recibido lo prometido, todavía esté creyendo, confesando, mirando, abrazando lo que tú dices, Señor. Porque es muy lindo poder creer a tu palabra, poder vivir, Señor, para ti y creer, Señor, para poderte agradar, vivir alegres, contentos, sin quejarnos.